Bienvenidos a Historias Contadas. Pueden llamarme Kizuna. Hoy les narraré el siguiente capítulo de La Tierra Prometida, escrita por Henrik Pontoppidan, Premio Nobel 1917. Capítulo 13. Páginas 110 al 116. En aquel mismo momento iba Manuel, canturreando alegremente por el sendero que de Belfby conducía a Skibberud. Había cambiado por una vara de encina su antes insustituible paraguas de seda, y en vez de su cubrecabezas de felpa oscura llevaba un sencillo sombrero de paja de ala ancha. El insensate ir y venir de los últimos 8 días bajo los rayos del sol le habían quemado la cara, llenándola de pequeñas manchas amarillentas en la nariz y debajo de los ojos, mientras su rubia barba había adquirido un color pálido hasta el punto de parecer blanca en contraste con la piel. Todavía tenía una imagen confusa acerca de la agitación y efervescencia que en la última semana había causado en la parroquia. Como él era entonces objeto de la lucha, los de Skibberud, siempre a propuesta del tejedor Hanset, no le habían confiado sus planes, y como sus suegros, por el mismo motivo, habían evitado el mezclarse en la contienda. Solo sabía que de un modo u otro se levantarían protestas con motivo de habérsele prohibido toda actividad pastoral. Al principio su intención había sido cortar el último y tenue hilo que todavía le unía a la casa parroquial, abandonándola inmediatamente y alojándose en casa de una familia de Skibberud que le había ofrecido un par de habitaciones. Pero cuando se enteró de que el párroco le había denunciado al obispo, decidió permanecer allí para que no pareciese que temía responder sus acciones en el lugar debido. Por lo demás, se pasaba el día en casa de sus suegros, evitando así cualquier encuentro con Tonnesen o con Ragnhilda. Y por otra parte, estaba tan absorbido por su felicidad amorosa y por todo el nuevo mundo que Anders, Jorgen y su casa había desplegado ante sus ojos, que solo a medias se daba cuenta de lo que ocurría a su alrededor. Finalmente, también él tenía que ocuparse de sus planes futuros, lo que era un motivo más para olvidarse frecuentemente de la lucha del momento. Estaba resuelto a casarse tan pronto lo permitiesen las circunstancias, con lo que heredase de su madre, que ascendía a varios miles de coronas. Se compraría una pequeña propiedad campesina en cualquier lugar de la parroquia, viviendo en el futuro exclusivamente como un labrador. Él no quería remuneración alguna por la labor que posiblemente ejercería en la aldea como pastor y maestro. Quería vivir libre e independiente en su caserío y compartir en todo su vida y situación con sus amigos. Pensaba en que en 6 meses podía ponerse al corriente en las cosas del campo, de modo que él, con Hansin a su lado y la ayuda de buenos amigos, pudiese sin gran riesgo tomar en sus manos la dirección de una pequeña hacienda de 10 fanegas de tierra, con un caballo, un par de vacas y un par de ovejas. Sus medios no llegarían a más. Él ya había comenzado a aprender en casa de su suegro, y en su opinión ya había hecho buenos progresos. Ya sabía cultivar la tierra, llevar un par de caballos, engancharlos al carro y al arado y dar pienso al ganado. Había en Skibberud una pequeña propiedad que hacía tiempo estaba en venta y en la que ya había él pensado. Era una finca con unos alrededores idílicos, situada en el fondo de un valle verde, al pie del fiordo. Las construcciones eran un poco pequeñas y viejas, pero en cambio había un huerto grande y hermoso alrededor de la casa, y en los muros, a ambos lados del vestíbulo, crecían rosas y enredaderas. Una tarde había mencionado aquel lugar delante de Hansin,
quien de momento era la única a quien él había confiado sus intenciones. Y como también a ella le pareciese bien y se adheriese completamente a sus planes, él decidió casi firme que allí tendría su futura casa. Sabía ya exactamente cómo arreglar la casa, cómo debía llevarse la labor doméstica y el trabajo del día. En primer lugar, en su casa se proscribía todo lujo, toda suntuosidad y toda ociosidad. Los muebles serían sencillos, de madera de pino y pintados de rojo, y su manera de vivir sería tal que ni siquiera el más pobre se sintiese humillado al tomar asiento a su mesa. Por la mañana se levantaría con el sol y la alondra, y por las tardes, terminado el trabajo del día, reuniría en su casa a los amigos para cantar, charlar, leer y rezar. Ya se veía en espíritu arando los campos, se veía remando por el fiordo en las tranquilas tardes de verano para echar las redes y las nazas, mientras Hansín se ocupaba de los quehaceres de casa, asomándose de cuando en cuando a la puerta exterior para mirar si venía. Él veía su pequeña y esbelta figura debajo del dintel, con una mano caída a lo largo del costado y la otra sobre la frente, protegiendo los ojos, sonriéndole con aquella su sonrisita dulce e infantil, que ella había heredado de su madre, y que de pronto podía brillar entre las serias líneas de su cara, como un rayo de sol entre un grupo de troncos de árboles. Sus felices pensamientos siguieron penetrando aún más en el futuro. Veía a sus hijos correr y jugar en la playa, como una bandada de pájaros alegres. Nada de niños escrofulosos y con blusas de terciopelo y rasgos precoces, como los niños nacidos en un ambiente de cultura, sino niños sanos y alegres, de mejillas sonrojadas y ojos claros y azules. A todo esto, había llegado a la cumbre de la colina que rodeaba Skíberub, y sus ojos miraban ahora hacia la casi desierta aldea, cuyos frutales tenía todavía una flora semi-marchita. Después de haber bajado un pequeño trecho por la pendiente, se paró de pronto. Había visto a Hansín, sentada en cuclillas en una pequeña campa que había detrás de la casa de sus padres, dándole el biberón a un corderito. Entusiasmado ante esta visión, se quedó largo rato contemplando la escena, con una sonrisa de felicidad en los labios. Llevaba aquel mismo vestido color cereza que le había visto la primera vez que se fijó en ella, por cuyo motivo le parecía el más bonito de todos. Llevaba además un delantal blanco y un gran sombrero de sol blanco que le cubría toda la cabeza. En un súbito arrebato de travesura jocosa que le hizo olvidar que era la hora del servicio divino, se llevó las manos a la boca y gritó: ¡Cu! ¡Cu! Ella levantó la vista y tan pronto le vio le dirigió un saludo, pero no abandonó el cordero. Solo cuando llegó hasta ella se levantó y le dio la mano. Con un «¿Qué hay, querida?», le ciñó él la cintura y la besó en la fresca mejilla. Ella se iba haciendo poco a poco a su nueva situación, pero todavía se ponía colorada cada vez que él la besaba. Y para ocultar su vergüenza, se puso inmediatamente a contarle todo lo que había pasado en casa desde que se habían separado la tarde anterior. Entretanto, él había metido su mano debajo de su brazo y los dos, con paso lento y confidencial, bajaron al caserío. Allí estaba Else, a medio vestir, detrás de la abierta ventana del dormitorio, arreglando su crespo y su pelo blanco. Lejos de asustarse de la llegada de Manuel, se cubría el pecho con una toalla que tenía echada sobre los hombros. «Buenos días, suegra», saludó alegremente Manuel. «¿Qué tal estamos hoy?» «Oh, muy bien, gracias. Anoche parió la cerda grande». «Sí, ya sé. ¿Cuántas crías trajo?» «Creo que 12». «Vaya, merece un premio». Miró a su alrededor y añadió: «¿Dónde está el suegro? ¿Está en la iglesia?» Él le dirigió una mirada inquisitiva, después miró a Hansín.
¿Has dicho tú algo?, preguntaron sus ojos. Tanto él como Hansín sabían desde el día anterior lo que en estos momentos estaría ocurriendo en la iglesia, pero habían decidido no contarle nada a Manuel, pues ellas tenían el presentimiento de que él no estaba de acuerdo con el tejedor Hansen, y sin embargo no querían que él se metiese por medio para impedirlo. Anders se ha ido al campo a ver el ganado nuevo, dijo ella, tranquilizada por la expresión de la cara de Manuel. Ya, tendríamos que dar pienso ahora. Él vendrá enseguida, pero si quieres puedes dar tú solo el pienso, saber, ya sabes. Manuel sonrió. Puedo probar, dijo y se fue al cuarto de Olé a cambiarse de ropa. Hansín subió lentamente las escaleras de piedra de la cervecería. Tenía que preparar la comida de mediodía. Al llegar al último escalón, se detuvo un momento y mientras soltaba la cinta del sombrero, dirigió una mirada inquieta y escudriñadora hacia el camino de la iglesia. Si te está gustando la historia, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar un like y un comentario. Gracias por prestar atención. Continuamos con el audiolibro. Todavía no se ve a nadie, dijo a su madre, mientras de sus ojos azul oscuro desaparecía el único sentimiento amargo que se había quedado en su corazón, el odio tordoso de los Skibberup al párroco Tonnesen. Manuel entró en la cuadra con una larga blusa de arpillera, con cinturón y un par de zuecos de madera con lengüeta de cuero. Era la primera vez que daba el pienso sin la ayuda del suegro, y con tal motivo se sentía un poco inquieto. La torpeza de sus movimientos y la excesiva escrupulosidad con que pesaba y medía las raciones, según las normas aprendidas, indicaban la poca pericia que tenía todavía en el trabajo. Con una exactitud que hacía pensar en un medicamento importante, disolvió en un balde de agua varios paquetes de colza, revolviéndolos todo. Luego dividió en partes iguales la masa formada y la distribuyó entre las vacas de leche. Enseguida entró en calor con la faena, y felizmente terminada esta, se sintió satisfecho de sí mismo y gozó del bienestar que el trabajo corporal produce al que no está acostumbrado. Después de aquellos 2 días, ya le pareció que se le habían desarrollado los músculos y que la sangre circulaba mejor por su cuerpo. «Oh», se decía entonces frecuentemente, «qué pena que no hubiese conocido desde hacía mucho tiempo el profundo significado de la vieja palabra sobre la bendición del trabajo». Constantemente estaba en su pensamiento la gente de su clase que vivía en la ciudad, la cual en verano utilizaba el campo para tumbarse, y que en su ceguera creía que poder hallar el remedio para sus almas enfermas y sus cuerpos sin fuerzas es pasar los días jugando en el césped o leyendo novelas tumbados en hamacas. Esta gente le recordaba a los hombres que andan dando vueltas buscando aquello que tienen en la mano. Entre quejas y lamentos, estos hombres iban de balneario en balneario, se medicinaban, iban ansiosos tras nuevos medicamentos, nuevas curas, nuevos tratamientos. Cuando todo tenían a mano en la tierra, el único remedio que podía curarlos. Oh, cuánto tiempo seguirá el hombre, alejado de la verdadera felicidad de la vida. Qué alegría reinaría en la tierra cuando la humanidad volviese al trabajo corporal. ¡Qué paraíso surgiría cuando todas las manos trabajasen la tierra! Había cogido la pala y la horquilla y se había puesto a quitar el estiércol. Mientras el sudor le caía sobre los ojos, cargaba el abono en una carretilla y lo llevaba al estercolero. Luego limpiaba el piso de la cuadra dejándolo como el otro, echando a continuación un mullido de fresco. Y no contento con esto, cogió una almohaza y comenzó
a limpiar las vacas, quitándole las costras de estiércol adheridas al cuerpo. Sentía la necesidad de convencerse de que ahora se había librado de todo su pasado y dominado el falso orgullo que había establecido una nefasta separación entre los hombres. Estando así ocupado, dio en pensar en su padre y en el resto de la familia, y de pronto cayó sobre su cara una sombra densa. Pobre y ciega familia suya. Ojalá alcanzase la gracia de librarla de Sodoma. Precisamente el día anterior había recibido cartas de su padre y sus hermanos con motivo del compromiso matrimonial. Es decir, había tenido un breve acuse de recibir su sorprendente noticia. Nada más. Ni siquiera mencionaban a Hansín ni hacían ninguna pregunta respecto a ella. Aunque él no se esperaba que por ese lado manifiestasen una alegría especial ni comprendiesen bien su acción. Le había sorprendido y entristecido profundamente la actitud de su padre. Con que tan separados estaban ya el uno del otro. Él sabía muy bien que ellos, con su silencio, habían querido darle a entender que de ahora en adelante le consideraban irremisiblemente perdido, y que ellos no querían de ninguna manera mezclarse en sus nuevas relaciones familiares. Él sabía que ellos conceptuaban su compromiso matrimonial como una especie de suicidio, no menos vergonzoso para la distinguida familia Hampstead que lo de la madre en su tiempo, y no dudaba tampoco de que su nombre desde ahora sería borrado del recuerdo de los suyos. Cuando Manuel poco después salió del establo para lavarse las manos en la fuente, vio a un hombre corpulento, de aspecto sacerdotal, que con ayuda de un bastón subía las escaleras que conducían al vestíbulo. Cuando este hombre oyó el ruido de los zuecos de Manuel hacían en el empedrado, se volvió y tendió sus manos hacia él, lanzando una exclamación. Vestía una levita negra y pantalones negros que le hacían pliegues sobre las anchas botas. Bajo el ala amplia de un sucio sombrero de paja le caían sobre el cuello de la levita largos rizos oscuros y brillantes, a la vez que de su cara gorda colgaba una espesa barba medio canosa que cubría en parte un chaleco con 2 filas de botones de asta. Mientras Manuel, que ni siquiera conocía a este hombre, se quedó extrañado en pie junto a la puerta del establo. El desconocido bajó fatigosamente los escalones y aunque parecía que cada escalón le producía dolor, avanzó renqueando con cara radiante de alegría por el empedrado irregular del caserío y a distancia prorrumpió con voz chillona aflautada. Si Mahoma no va a la montaña, vendrá la montaña a Mahoma. ¿Cómo está escrito? Porque tú eres Manuel. No hace falta que lo pregunte. Enhorabuena, amigo. Manuel estaba completamente extrañado. ¿Quién era aquel hombre? Es cierto, querido amigo, siguió el otro en voz alta. Hace tiempo que te estamos esperando con verdadera ansia venir a nosotros. Últimamente casi no ha pasado una semana sin que Gete me haya dicho, Dios sabe si vendrá hoy, Manuel. Oh, Gete siendo un efecto hondo por ti. Cuando nos enteramos de la reunión y de tu discurso, querido, yo no puedo describirte nuestra alegría, y ahora te has liberado totalmente y has tomado una novia del pueblo. Al principio, Gete ni siquiera te quería creerlo, pero luego se emocionó tanto que lloró, y yo, al instante, conté en la escuela a las muchachas la noticia. ¡Oh, si las vieras! Se pusieron locas de alegría. Ya todos se estaban viendo con un pastor para cada una. Entonces cantamos Amor de Dios y otras bellas canciones nuestras, pues una vez que comenzaron no había manera de hacerlas parar. Aquel día nos acostamos, ya pasadas las 11, la luna iluminaba ya la escuela. En este momento empezó a comprender Manuel. Ya no le cabía duda de que aquel hombre era el director de la Escuela Superior de Sandinge. Ahora reconoció la cara, por una litografía que tenía mucha gente de la aldea, y que Hansín había colgado sobre su cómoda.
trató de hacerse entender, pero el forastero siguió hablando, estrechándole las manos con entusiasmo. Sí, así es. Nosotros necesitamos en nuestro campo fuerzas jóvenes y frescas. Nosotros, los viejos, pronto nos iremos. Mírame, ya no soy más que un barco viejo. El tiempo ha acabado conmigo, amigo. Ahora tenemos que consolarnos, pensando que no dejamos de luchar mientras tuvimos fuerzas y, Dios sea loado, tenemos la satisfacción de ver que nuestra labor no ha sido vana. Puedes creerme que para nosotros, los viejos, es una bendición ver cómo la causa del pueblo progresa en todas partes y penetra en todas las clases sociales del país. Y también aquí, eso es, también aquí, repitió haciendo sonar su voz como una trompeta. Yo no podía ya estarme quieto allá en casa y dije a Jete esta mañana, me voy a Skiverup a ver qué tal va aquello. A la vuelta iré a Kinby, donde también tenemos un círculo de amigos que hace tiempo me pidieron que fuera allí. La gente estupenda, aquella, puedes creerme. Estuve allí el otoño pasado y celebramos una reunión en el bosque con Paul y Ernest de Vallekilde. Estos dos pronunciaron discursos históricos, yo conté un par de cuentos. Fue una gran reunión agradabilísima. Pero, ¿no pasamos dentro?, logró decir Manuel, que estaba completamente confundido ante la desbordante locuacidad del otro y se sentía además un poco molesto de verse por primera en aquella traza ante un extraño. No, amigo, ahora no, déjalo. Segunda pausa en Historias Contadas. Muchas gracias por estar prestando atención a este audiolibro. Por favor, no te olvides de suscribirte, dejar un comentario y activar la campanita para más notificaciones. Continuemos con la siguiente parte del audiolibro. Ya vendré otro día, solo quería anunciarte de paso mi llegada, pues me encontré en la playa a Jens Iber, como vosotros le llamáis. Cruzó a vela el mar. Su vieja madre está muy enferma, la pobre. Yo le prometí ir a charlar un poco con ella. Somos viejos amigos. Bueno, día es que puede esperarme a comer. Quizás traiga un par de amigos conmigo. Hasta luego, pues amigo. Celebro mucho haberte visto. Saludaré de tu parte a Jete. ¡Qué alegría le voy a dar! De buena gana le hubiese traído aquí hoy, pero tuvo que quedarse al frente de la escuela. Por lo demás, estuvimos hace poco en la ciudad del rey, con motivo de la reunión de primavera de la nueva sociedad danesa. Nos alojamos en casa de Adolf Evalsen, pasándolo muy bien. Una tarde fuimos a visitar a Len Hilling, cuya casa, como puedes comprender, estaba llena de gente, casi todas asistentes a la reunión. Fue una tarde maravillosa. También estaba allí Tige Jacobsen, que pronunció una interesante conferencia sobre el bautismo. Fue un día magno, puedes creerlo. Pero entremos, repitió Manuel, y esta vez su voz detonaba más energía. No, me voy, querido amigo, pues si no continuaría aquí charlando hasta quedarme sin aliento, con que hasta la vista, amigo. Adiós, y salud de mi parte a esta familia. Apenas había salido el caserío cuando apareció Hansín en la puerta de la cervecería con los brazos remangados y una escudilla llena de desperdicios de cocina entre las manos. Llegó a tiempo para ver la ancha espalda del forastero en el momento de cruzar la puerta. Pero, exclamó ella dejando la escudilla en la baldosa y corriendo hacia Manuel. Me parece que era nuestro director. ¿Qué ha pasado? ¿Habéis estado los dos mucho tiempo aquí? Mi madre y yo estábamos abajo en la bodega y no os hemos oído, porque era él, ¿verdad? Sí, él mismo. Esta respuesta le hizo levantar el punto los ojos. En el tono había algo de frialdad. ¿No te gusta?, preguntó ella.
En este momento parecía Hansín tan amable con su gesto asustado y sus brazos remangados que Manuel, que sabía del gran afecto de ella por el anciano, no tuvo corazón para contradecirle y por esta razón respondió con una pequeña sonrisa y pasándole la mano por la mejilla. También él estaba en realidad más extrañado que decepcionado, estaba aturdido, ensordecido por aquella incesante riada de palabras, de las que no había entendido la mitad. Tampoco hubo entonces ocasión para una larga explicación. Por la puerta del cercado entró Olé, precipitadamente colorado y cubierto de sudor. A pesar de la prohibición de la madre, no había podido dejar de ir a la iglesia, y de allí venía ahora, corriendo sin parar. ¡Ha venido el obispo!, gritó tan pronto llegó el caserío. ¿Qué dices? ¿El obispo?, exclamaron Manuel y Hansín a un tiempo. Sí, yo mismo le he visto. Entró en la iglesia cuando el párroco subía al púlpito, y ahora se fue con él a la casa parroquial. El rostro de Manuel se puso rojo como el fuego. Entonces tengo que irme, dijo, y se fue enseguida a la habitación de Ole, a cambiarse de ropa. Al volver estaba él también en el caserío, escuchando el relato de Ole. ¿Qué querrá el obispo?, preguntó ella mirando preocupada a Manuel. No es fácil saberlo, veremos, respondió él, que se despidió aprisa y las dejó. Hansín le siguió, pero ninguno de los dos hablaba. Ella estaba un poco pálida y muy agitada. Por otra parte, desde su compromiso matrimonial, estaba ligeramente asustada. Parecía que este acontecimiento había desequilibrado algo en la base de su ser, antes tan sólida. A cada incidente, por pequeño e inesperado que fuese, cambiaba de color, como si constantemente sintiese la tierra insegura bajo sus pies. Cuando llegaron a la cima de la colina, se despidió diciéndole: ¿vendrás esta tarde a contarnos lo que haya pasado? Conmovido al ver cómo luchaba por ocultar su angustia, él la besó en la frente y dijo: no temas, amiga mía. ¿Qué mal nos podría hacer a nosotros dos? Y hasta aquí llegamos con el capítulo 13 de La Tierra Prometida. Qué complicado es el amor para esta pareja. Próximo capítulo, jueves 19 de febrero. Gracias por escuchar y nos vemos en Kizuna, historias contadas.